La muerte de Camilo Catrillanca no acapara toda la atención solamente por tratarse de la pérdida de una vida, que ya es mucho decir y mucho doler. Camilo Catrillanca sintetiza innumerables males sociales chilenos de arrastre, que a golpe de tantos otros éxitos forzamos su inadvertencia. Catrillanca es el resultado de la incapacidad de leer las demandas históricas, que en primer orden buscan dignidad de un pueblo y luego recuperación de tierras y reconocimiento por parte del Estado que justamente lo ha ocupado. Catrillanca y su muerte es el fruto de lo que ayer se llamó Transantiago, una batería de soluciones centralistas, aprobadas desde un modelo académico, pero lejos, muy lejos de calzar con las necesidades de los usuarios o afectados en este caso. Catrillanca evidencia la opacidad de una institución que goza del monopolio del uso de la fuerza y que no trepida en mentir y hasta obstruir la justicia si se trata de defenderse a sí misma. Ayer fueron sumarios borroneados en fraudes, hoy son imágenes que pueden darnos luz hacia una verdad urgente para la paz. Catrillanca es hoy el eje de nuestra incapacidad de razonar, donde antes de saber del resultado de las pericias ya se descartan y aseguran versiones, donde aparecen los llamados a no ceder y reforzar los batallones policiales. Catrillanca, como nuevo ícono, nos hace revivir esa bipolaridad que ordena tirar por la borda cualquier avance que se haya logrado y que prohíbe, de manera iluminada, buscar soluciones de diálogo y progreso económico por vías complementarias a las ancestrales. Catrillanca evoca la corrección política que hoy impera y que, por miedo a parecer complacientes con la violencia que sufre el pueblo mapuche, tampoco es capaz de condenar la violencia de algunas de sus comunidades. Catrillanca es hoy el nombre propio de una nueva derrota. Gracias por venir al Informante. Señores invitados, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal, muy buenas noches, gracias. Gracias por la invitación, Matías. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, gracias por estar aquí también. Buenas noches, Matías. Y Fernando Pairicán, historiador, muchas gracias, Fernando, por estar muchas aquí. Gracias a ti por la invitación. Quiero partir por Guillermo Ramírez, que es diputado oficialista, preguntarle si esta es la crisis más grave que enfrenta el gobierno en sus 8 meses, crisis política me refiero. Mira, yo no sé si hablar de crisis, pero claramente este es el desafío más importante que le ha tocado hasta ahora enfrentar al gobierno por una razón muy sencilla, porque este es probablemente el problema más complejo de resolver. Generalmente los gobiernos se enfrentan a temas que a veces son de fácil solución o de soluciones conocidas, que a veces pasan por voluntad política, otras veces por incorporar o introducir más recursos a una cierta política pública, pero luego hay problemas que son mucho más complejos como este, que llevamos décadas, sino siglos tratando de resolver, y que por lo tanto explotan la cara en un momento en el que el gobierno estaba iniciando un plan como el Plan Araucanía en el que se estaban notando ciertos avances. Y yo por lo mismo quiero rescatar algo que tú decías en tu editorial, que a mí me parece muy lúcido, que es que esto podría significar un retroceso gigante en lo que se ha tratado de hacer con el Plan Araucanía, en establecer el diálogo y en el poder avanzar. Y finalmente de este árbol caído puede terminar sacando leña aquellos que quieren, en cierta forma, o defienden posturas que son más extremas. Por un lado, las personas que quieren militarizar la zona, uno ve en Twitter muchas de esas ideas, aislarlos, intervenirlos y tener una actitud mucho más agresiva por parte del Estado, o de aquellos que reivindican la violencia como un camino legítimo para hacer las demandas que sí son legítimas, pero que yo considero que la violencia jamás es aceptable. Entonces, yo creo que finalmente lo que tenemos que tratar de hacer y lo que el gobierno está tratando de hacer es enfrentar este tema con transparencia, tratando de dilucidar cuáles son los hechos de la manera más rápida posible, tomando las medidas que hay que tomar, que hoy día vimos medidas rápidas cuando supimos lo de la destrucción de la evidencia, y tratando de no retroceder en lo avanzado, en que el Plan Araucanía finalmente pueda ver la luz y que al término de este gobierno podamos decir, no necesariamente que el problema está solucionado, porque va a ser un tema de años, pero sí que hemos avanzado como nunca antes hemos podido avanzar. Fernando Pairicán, la muerte de Camilo Catrillanca, ¿demuestra a tu juicio el que es incompatible o la verdad es que es una pérdida de tiempo este Plan Impulso Araucanía? Porque la verdad es que suele ser, algunos decían, como unos cursos de management, casi como ridiculizando lo que se está haciendo allí y que esto es un sistema solamente político. Es decir, la acción policial
y la acción de la política tratando de generar diálogos. ¿Se puede seguir en esta doble cuerda? Es la misma política, a nuestro juicio, como comunidad de historia mapuche. Es la política del multiculturalismo, que se basa en una perspectiva social y en una perspectiva represiva, de la coerción policial. Y ambas contribuyen a una política que en Latinoamérica ha sido visto como una forma de detener o revertir los avances por mayor democratización que han tenido los movimientos indígenas latinoamericanos en pos de conquistar sus derechos fundamentales. Por lo tanto, yo no veo que sea una y otra. Es parte de la misma estrategia que ha sido analizada desde Guatemala, México, incluso Estados Unidos, donde el multiculturalismo ha sido una forma de revertir. Tú te incorporas culturalmente al mundo indígena, ¿sí? Pero no incorporas o no debates sobre los derechos sociales y políticos, sobre todo, el derecho humano fundamental sobre los derechos colectivos. Y creo que ese es el eje que a mí, por lo menos, yo planteo a partir de tu pregunta. Pero perdón, todo el proyecto completo que estaba planteando el gobierno del presidente Piñera para la Araucanía, ¿cae a foja cero o es reversible o es reparable? Porque claro, hoy tiene un golpe muy duro. Posiblemente haya un retroceso de confianza, sobre todo. Eso es un poco lo que yo entiendo haber escuchado al ministro Moreno. Se nota un tipo que está afectado. Yo lo escuché en la reunión con ANCAM. Pero creo que esa es parte de la misma estrategia. Yo creo que es evitar que el movimiento mapuche autonomista logre conquistar sus derechos fundamentales. Por lo tanto, yo no creo que hay que separarlos, creo que hay que verlo en conjunto. Entonces, ¿La estrategia del gobierno? Me parece que la estrategia política del gobierno es evitar el empoderamiento del movimiento mapuche de carácter autonómico. Carlos Gajardo, ¿cómo ves tú este golpe no solamente a la comunidad, al pueblo mapuche, la muerte de un ciudadano, de una persona, sino a este plan como tenaza? En algún momento el presidente Santos de Colombia habló de enfrentar como una tenaza con dos brazos, desde lo político y desde lo policial. Esta, que además que tiene alcances investigativos, que nos imagino que tú tienes una mirada particular. Bueno, yo quisiera centrarme en eso, ¿no? A mí me parece que aquí, desde el día 1, desde la hora 1, habían buenos motivos por parte de las autoridades, de todo tipo, pero especialmente las del gobierno, haber sido más prudentes. Y estoy pensando en que se habló inmediatamente de un enfrentamiento, cuando en la realidad lo que pasaba era que Camilo Catrillanca tenía disparos por la espalda, por la nuca. Estábamos hablando de un sujeto que se decía que huía en un tractor, cosa que a la luz de la experiencia, las máximas de la experiencia, no tiene ninguna lógica. Nadie huye de la policía en un tractor. Había un testimonio del menor que estaba con él de 15 años que decía que a Catrillanca le habían disparado y que eso estaba filmado. Y adicionalmente, este es un comando de élite, es el comando Jungla que estaba, así se anunció por el presidente de la República en el mes de junio de este año, equipado con carros blindados, con cámaras termales y con cámaras de alta definición. Lo esperable habría sido exigir esas cámaras desde el primer momento. Esos 4 elementos indicaban que las autoridades debieron haber sido mucho más cautas, mucho más prudentes y no haber sabido inmediatamente a reafirmar la versión de que esta había sido una muerte en un enfrentamiento, cosa que, digámoslo, con mucha rapidez repitieron los medios de comunicación. Yo revisaba lo que habían sido los titulares de ese día y varios titulares fueron "Comunero mapuche muere en un enfrentamiento", lo que hoy día sabemos que no tiene ninguna realidad. Termina siendo muy triste, Matías, creo yo, que al final el único que haya dicho la verdad y en quien más debimos haber confiado era en un niño mapuche de 15 años. Exactamente. Entremos al punto de la destrucción de las pruebas que fue reconocido hoy en la mañana e informado al país por el vicepresidente de la República. Es un hecho que probablemente avergüenza, que genera movimientos inmediatamente dadas de baja, pero también toca un asunto que es profundo, que es casi como cultural, esto de las obstrucciones de justicia, como que Carabineros se siente dueño de las pruebas que va recogiendo en el contexto de su trabajo. ¿Cuál es tu experiencia, Carlos? Lo que pasa, Matías, es que esto es especialmente grave porque si esto fuera un episodio, una cosa absolutamente accidental, bueno, quizás deberíamos alertarnos un poco. Pero Chile viene saliendo de una experiencia extremadamente traumática que es la Operación Huracán. Hace meses, no hace décadas, hace meses, la policía falsificó pruebas para inculpar de diversos delitos a 8 personas que estuvieron en prisión preventiva por estos hechos. Hechos que fueron luego, por la acción de la Fiscalía, descubiertos como un montaje que terminaron generando una vez que hubo cambio del gobierno, porque también acá hay que ser bien preciso con eso, ¿no? En el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, donde todo esto se descubre, el gobierno de la presidenta Bachelet defendió todos esos procedimientos y no hubo ninguna responsabilidad política. Solo cuando asume el nuevo gobierno del presidente Piñera es que se remueve al director general.
Y por lo tanto esto no es un episodio, se pensó que se habían tomado medidas para que esto no volviera a suceder. Sin embargo, 8 meses después vemos un déjà vu de estas conductas, donde nuevamente tenemos montajes que efectúa la policía gravísimos porque se pierde la confianza absoluta en las instituciones, y yo esperaría que lo que hubiera después de esto fueran responsabilidades políticas. Han sido dadas de baja las personas que participaron en estos hechos y en Carabineros, pero acá hay también responsabilidades políticas, y lo quiero centrar al menos en 3 personas. El intendente Mayol, que fue extraordinariamente irresponsable con las declaraciones que hizo inmediatamente ocurridos estos hechos. Al decir que este es un delito común. Y mucho más que eso, él indicó a Catrillanca como partícipe de estos hechos e indicó, cosa que era falsa, que tenía antecedentes penales previos, cosa que era falsa. El subsecretario Ubilla, en una declaración de hace 2 días en un medio de comunicación, dice que la evaluación del Comando Jungla es positiva. ¿Cómo puede ser positiva la evaluación del comando si hasta acá sus resultados policiales son absolutamente pobres? Y en el caso más importante, lo que hemos visto es falsificación de evidencia. Y creo que también lo que ha hecho el director general Hermes Soto deja bastante que desear. Hoy en la mañana hay una entrevista en el diario El Mercurio en que explica por qué no habían videos, da la explicación técnica de por qué no habían videos, y a las 10 de la mañana teníamos Carabineros dadas de baja porque sí existían esos videos. Sí. Fíjese, Guillermo, antes que tú comentes eso, quiero mostrarles una declaración que hizo en junio de este año, justamente Hermes Soto, la máxima autoridad de Carabineros, explicando la puesta en marcha, por así decirlo, de este Comando Jungla. Mire. Es un equipo especial del GOPE, es personal que ya tiene experiencia en este tema, solamente preventivo, tienen la especialización en el manejo de drones, en el manejo de equipos especiales, por lo tanto pedimos que fueran ellos los que trabajaran en esto por la tranquilidad y la seguridad que tenemos. Da tranquilidad y seguridad, dice Hermes Soto. Ni tranquilidad ni seguridad. Hemos visto lo que ocurrió hace 3 días en la comuna de Ercilla. ¿Se puede seguir trabajando con una institución que sus funcionarios o sus oficiales le mienten al general director? Él, a su vez, se ve obligado probablemente a mentirle al ministro del Interior, es decir, una carambola de mentiras que hace solamente ahondar el problema. Déjame contestar esa pregunta, pero antes, un comentario sobre lo que decía Carlos. Carlos critica al gobierno por haberse apresurado en los juicios que emitió y por haber dado por probados hechos que no estaban probados. Y yo estoy de acuerdo con que en ambos lados de la vereda hubo personas que se apresuraron. Los que más se apresuraron, yo fui testigo de eso, fueron los muchachos del Frente Amplio. Estábamos en la mitad de una sesión en la Cámara, aparece la noticia de manera muy incipiente, noticia en desarrollo, y estaban pidiendo todo tipo de declaraciones y de condenas sin saber absolutamente nada de lo que había ocurrido. Pero Carlos, te lo digo con respeto, yo creo que tú cometes el mismo error de lo que criticas. Tú, de lo que tú estás diciendo, desprendes inmediatamente que aquí no hubo ningún enfrentamiento. En circunstancias de que eso no Guillermo, lo sabemos los todavía. Disparos son por la espalda. Camilo Catrillanca muere por disparos en la nuca. Eso no es un enfrentamiento. Carlos, lo que dice Hermes Soto es que él inspeccionó personalmente uno de los vehículos que estuvo de Carabineros. Y en ese vehículo habían 8 impactos, algunos de alto calibre que podría ser de armamento similar a un armamento militar. La misma profesora... Camilo, lo que te digo, Guillermo, es que en un enfrentamiento tú no matas a una persona por la espalda, que fue lo que pasó en este hecho. Tú sabes perfectamente, supongo, que cuando hay una balacera, una persona puede empezar a huir o se puede mover. Al final del día, yo no estoy afirmando nada. Lo que yo critico es que tú sí afirmas algo sin saber los hechos. Momento. Es que, ¿sabes por qué lo afirmo? Porque no estaríamos con esta discusión si es que no se hubieran borrado los videos. Obvio. ¿Por qué se borran los videos? Bueno, Si es muy evidente. esa es la pregunta de Matías. No es necesario elucubrar para darse cuenta por qué se borraron los videos. No, es que, de nuevo, me llama la atención que tú, además, siendo un experto en investigaciones, te cierres a una sola hipótesis. Lo que yo estoy diciendo es que tú inmediatamente estás diciendo y estás afirmando que aquí hubo un enfrentamiento. La misma profesora... Estoy negando que hubo un enfrentamiento. Efectivamente. La misma profesora a la cual le quitaron el auto dice que un rato después escuchó balaceras. No sabemos si eran en una dirección o en ambas. Y que el auto de los Carabineros tenga 8 impactos, hay que investigar. Puede ser que no haya habido un enfrentamiento. Puede ser que sí, pero negarlo hoy día significa caer exactamente en el mismo vicio que tú criticas del gobierno. Yo lo que estoy criticando es justamente la falta de prudencia para el día 1 haber sido tan categórico en todos esos juicios. Hablas de que estas personas, sí, pero tú estás haciendo lo mismo, hablas de que estas personas pertenecían al Comando Jungla. Me gustaría, hoy ya sabemos que los 4 carabineros que fueron los que llegaron y finalmente fueron los que dispararon, ninguno de ellos hizo el curso del Comando Jungla. Pero son del Comando Jungla, son 80 personas que conforman el Comando Jungla. Pero bueno, Guillermo, respóndeme sobre esta cadena de mentiras. Entonces, yo simplemente lo que quisiera decir es que no critiquemos haciendo exactamente lo mismo que criticamos.
Si nosotros queremos seriedad y decir que aquí hay que juzgar respecto de los hechos, establecer los hechos, tú como fiscal te encargaste durante toda tu carrera en establecer hechos para que los jueces pudiesen juzgar correctamente. Porque si no se conocen los hechos, no se puede juzgar correctamente. Y hoy día tú te apresuras a hacer un juicio sin conocer exactamente Fernando, los hechos. Y para responder simplemente tu pregunta, obviamente que esto es un golpe durísimo, casi letal, a la credibilidad de Carabineros. Y obviamente que ya estaba muy dañada con el tema de la operación Huracán. Y yo me alegro que mi gobierno, a diferencia del anterior, no voy a ahondar en eso, haya tomado la decisión rápida de remover a esos 4 carabineros y a 2 personas del mando, porque comprometen al gobierno, porque el gobierno finalmente lo que dice y hace, la información que tiene proviene de Carabineros. Fernando, y si ellos borran, si ellos borran evidencia, eso es gravísimo. Y ahí estoy de acuerdo con la crítica tan dura y la comparto y la suscribo que hace Carlos Gaspar. ¿Por qué Fernando Pairicán dice estamos perdiendo el tiempo en una discusión que es de cosas que están pasando? Cantrillanca significa piedra rota. Es una de las piedras más importantes. Estamos hablando de una persona asesinada. Entonces, no es que estemos perdiendo tiempo, pero encuentro que la discusión aleja el tema que es fundamental, la deshumanización que está sucediendo en el territorio mapuche respecto de las relaciones de poder del Estado chileno con el mundo indígena. No estamos hablando de un tractor, estamos hablando de una persona que fue baleada por la espalda. Y puede haber una justificación, puede haber hitos o tramas que nos lleve al punto que el auto, etcétera. El punto que a mí creo que importa acá es la deshumanización que está sucediendo en esta parte del territorio, donde la policía está disparando, sin importar lo que está pasando, a una persona sobre un tractor, acusando de un delito. Independiente que se haya robado eso, no lo justifica, diputado, que la policía dispare. El robo no justifica. Que dispare, ahora, si que lo asesine. Disparan, sí en un Estado de Derecho, usted que es diputado de la República Chilena sabe que en un Estado de Derecho un delito no se responde con un balazo a la espalda. Eso no se hace en ningún Estado de Derecho. Estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, creo que ese es el punto que hay que analizar sobre este tema de la policía y el proceso de deshumanización que está llevando adelante la policía. Se puede llamar comando jungla, pueden haber estado no entrenados en Colombia, como está diciendo hoy día la Carabineros, pero lo cierto es que desde el año 2003 se ha venido incrementando la violencia en el territorio indígena, se ha colocado una estrategia de coerción, de militarización, denuncia a las comunidades mapuches. Ya en el 2001 lo estaban denunciando. Alfredo Moreno, asentado aquí mismo hace un par de semanas, decía que a su vez, o sea, por un lado le piden avances en un montón de temas de diálogos, de reconocimiento, pero también que muchas comunidades, lo dijo, muchísimas comunidades les piden acrecentar la seguridad. Porque dice, como en otras partes de Chile, hay problemas de seguridad y aquí peores, dice. Fernando Pairicán, me gustaría conocer tu testimonio, tu realidad, tu familia, tus comunidades viven allí. ¿Piden algunas de ellas presencia de más policías? Desde la década no de los quiere 90, decir qué tipo de disparos usen, María, pero... Desde la década de los 90, la sociedad en su conjunto está pidiendo mayor seguridad. Fueron la década de los 90 que en Santiago empezaron las rejas en las ventanas de las casas. Hay un discurso, sobre todo del partido de la UDI desde el 90, que ha venido implementando un discurso de persecución y de criminalización y de mayor seguridad y control en torno al delito o cualquier tipo de delito. Entonces, el mundo mapuche también responde a una generalidad de la República Chilena en torno a tratar el delito, el crimen, tolerancia cero le llamaron alguna vez, en la cual creo que se está perdiendo de vista el tema social que hay de fondo y que es una parte importante de la sociedad, no está viéndose beneficiada del desarrollo económico en este país. Por tanto, este discurso general creo que hoy día está provocando que, como la legua sitiada, ¿sí? También en este mismo aspecto, el mundo mapuche también está viéndose hoy día sitiado, pero la diferencia es que en el territorio mapuche es por temas políticos. ¿Habría que retirar las fuerzas policiales extras y tener fuerzas policiales parecidas a las del resto del país si uno fuese a la región de Parinacota, igual que lo que ocurre en la Araucanía? Mira, Matías, me parece que es una buena medida que a las policías se les capacite, nadie puede estar en contra de eso. Y una muy buena medida también que se les dote de implementos de alta tecnología. En ese sentido, si bien el nombre Comando Jungla fue totalmente desafortunado, el hecho de que para los graves episodios de violencia que existen en la Araucanía existe una policía especializada, a mí me parece que va en la dirección correcta. Pero una vez que eso existe, lo que debemos exigirle a esa policía altamente especializada es altos niveles de profesionalismo. No es poco común
Fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos cuando han habido errores policiales que han terminado con muerte de personas básicamente de raza negra a manos de policías. Se han generado innumerables hechos de violencia que han durado semanas. Bueno, eso es un dato de la causa. La policía debiera ser muy cuidadosa en la manera en que actúa y para eso el Estado la profesionaliza. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza, creo que la respuesta del Estado debiera ser efectivamente muy fuerte y muy poderosa para sancionar esas cosas. Pero Carlos Gajardo, parte de una premisa que es interesante, que me gustaría que Fernando Pairicán vea si está de acuerdo o no, en que te parece razonable que haya grupos especializados de seguridad en esa zona. Me pareció entender eso. A mí me parecería que eso no es lo grave. Fantástico que todas las policías tuvieran buenos equipamientos y buenas capacitaciones. Uno puede discutir si acá, creo que no fue la mejor idea mandarlo a capacitarlo a Colombia, ni tampoco el nombre. Pero la idea matriz de que las policías se capaciten y tengan buenos equipos para reaccionar frente a la delincuencia es una buena noticia y eso ojalá ocurriera en todo el país. Fernando, ¿la Araucanía requiere equipos especializados de policías? Creo que quede más política. Fíjate en el símbolo y las dos cosas a la vez, donde estudió Catrillanca, un colegio de excelencia, el mismo que estudió Alex Lemun, otro mapuche asesinado en el 2002, que termina transformado en comisaría y en el lugar, en el aspecto simbólico de pasar de una escuela con mayor desarrollo para un lugar que es extremadamente pobre, como es la zona Arcilla, pasa a transformarse en una comisaría. Ese es el mensaje que les han enviado del Estado chileno a las generaciones mapuches más jóvenes. Si bien el nombre Comando Jungla entiendo que no parte del gobierno, sino de la prensa, el presidente Piñera sí hace puntos de prensa, hace entrevistas o hace conferencias públicas con tanquetas atrás, dando la señal de que él se apoya en su entrada, en su política de la Araucanía, también en eso. Y eso fue bastante criticado, Guillermo Ramírez. Pero es buena la palabra que tú usas en tema y dices también en eso. Sí. Porque el mismo día que se presentan, ese mismo día hubo una reunión con 600 dirigentes locales, agricultores, dirigentes mapuches, distintas personas de distintos ámbitos culturales y sociales de la Araucanía, para iniciar un diálogo. El gobierno lo que ha entendido es que acá para solucionar el tema de la Araucanía se requiere vencer la pobreza, se requiere reconocimiento de derechos políticos. El gobierno ha cedido en temas que el presidente en la campaña había dicho que no iba a hacer, como por ejemplo la ley de cuotas, que la presidenta había promovido, la presidenta Bachelet, que Sebastián Piñera, cuando era candidato, dijo que no lo iba a hacer. En este diálogo que ha habido justamente con dirigentes locales, ha decidido hacerlo y impulsarlo. Ya. Entonces, lo que yo quiero decir pero la es otra que, parte, el hacer estas conferencias de prensa con tanquetas detrás. Ese es el punto, también, como tú lo dijiste, porque es imposible tener un diálogo fructífero y tender puentes de confianza, porque aquí la clave es confianza, si es que finalmente no hay seguridad. Y eso lo han dicho todos en la Araucanía, de un lado y del otro, de que la seguridad es clave, porque al final un diálogo fructífero, mira, cuando el Papa Francisco fue a la Araucanía en enero de este año, él lo que pidió a ambas partes fue lo siguiente: a una parte que apoyaba la violencia, no a la violencia, y a la otra parte le decía: ustedes no han sido, decía, honestos en el diálogo, han utilizado el diálogo para dilatar, para ganar tiempo, pero nunca han tenido el ánimo de llegar a un acuerdo y de avanzar en temas que son importantes para el pueblo mapuche. Entonces, básicamente lo que él decía, para que el diálogo sea de verdad, Guillermo, tienen que haber confianza. La parte del diálogo lo doy por descontada, que hay una buena parte de los chilenos que le parece que es bueno avanzar allí. Me refiero al dar la señal de que también va a ser con mano muy dura. Es importante. ¿Se equivocó ahí el gobierno? No, y yo te voy a decir por qué. Porque si en Santiago o en cualquier otra parte del país ocurrió lo que ocurrió los últimos 3 días en la Araucanía, quema de 3 colegios, de iglesias evangélicas y de iglesias católicas, quema de centros turísticos, de centros sociales, ¿tú crees que la gente de ese lugar de Chile pediría más o menos seguridad? Entonces, al final, nosotros tenemos que mirar lo que ocurre en la Araucanía como si nos estuviese ocurriendo a nosotros. Uno no puede mirar esto como si fuese una película, sin involucrarse realmente en lo que significa. ¿Cómo se proyecta, Fernando Pairicán, esto de aquí en adelante? Más allá de cómo sea el desenlace de esta investigación y eventual, no sé, podemos sorprendernos con cosas que todavía ya nos hemos sorprendido. Puede que sepamos cosas que no nos imaginábamos, en este caso de Catrillanca en particular. ¿Cómo es el desenlace hacia adelante del acercamiento? Yo creo que la estrategia de la seguridad pública,
en torno a lo que tú mismo estás planteando. Esta imagen que hace Sebastián Piñera y Chadwick con estas fuerzas policiales atrás no es el camino. Y desde el momento que se aplica esta política, desde el gobierno de Ricardo Lagos, esto no es necesariamente el gobierno de Sebastián Piñera, esto es un camino que tal vez el gobierno de Sebastián Piñera termina por consolidar, no ha generado mayor violencia en el territorio mapuche. De ese momento han habido más muertes en el territorio mapuche y también se ha incrementado la violencia hacia los agricultores. Ese es el punto, creo yo, donde es la crisis del tema de la violencia. Entonces creo que esto se genera con política, y esa política es mirar las democracias. El desafío que plantea el movimiento mapuche es modificar, comprender las nuevas etapas de la democracia, poner una democracia en Chile al siglo XXI. Hablaban de Nueva Zelanda, bueno, hay un ejemplo, creo que está un poco alejado. Creo que Bolivia es interesante lo que vienen haciendo con el Estado plurinacional. Yo sé que tenemos el reconocimiento que planteó el presidente Piñera en su proyecto Araucanía, ¿te parece el reconocimiento y la posibilidad de tener ley de cuotas para... El reconocimiento viene de la década de los 90, es un incumplimiento del Acuerdo No Imperial del año 89 que han tenido todos los gobiernos posteriores. El problema, yo no lo encuentro en sí malo. El problema es que las políticas internacionales del tema indígena, a partir del año 2007, cuando la ONU plantea que el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental en su punto número 2, pone que el reconocimiento constitucional se queda desfasado de las políticas internacionales. Pero bienvenido, que ahora se plantee y se haga realidad. Digamos que la ley de cuotas para... Digamos que el movimiento se ha autorreconocido, y esa es la importancia del movimiento autonomista, que el movimiento ha llevado a la población a autorreconocerse como mapuche sin necesidad que el Estado les dé el nombre. En el funeral del Peña Catrillanca, los dirigentes mapuches, y lo más interesante de esto, han dicho es necesario la unidad política para poder avanzar en los derechos sociales y políticos. Perdón, ¿y la ley de cuotas para representantes de pueblos originarios en el Congreso Nacional? Sin duda va a ser un aporte y una avanzada, porque no tenemos nada en este contexto sobre incorporación con derecho político a poder decidir en un parlamento donde un porcentaje de cerca del 20% de la población es indígena y no tiene representantes que puedan tener relación con derechos. Yo sé que está don Francisco Huenchumilla en Ullao, pero estoy planteando la idea de que no hay somos 20% de la población que no decide ni sobre el derecho a la lengua, ni sobre la escuela, ni sobre derechos colectivos. Carlos Gajardo, los costos políticos que pueda pagar este gobierno por el manejo que ha tenido y porque a quien le toque estar en el gobierno tiene que asumir responsabilidades políticas. Bueno, yo coincido con eso, ¿no? Yo coincido con lo que decía Guillermo, de que efectivamente me parece que ha habido bastante imprudencia transversal en los juicios, pero el que debe asumir la mayor cantidad de costos es el que está gobernando, tal como, insisto, se hizo la crítica en su momento de lo que pasó con la Operación Huracán. Ahí los que tuvieron que asumir el costo y no lo asumieron hasta dejar el gobierno fue el gobierno de la presidenta Bachelet. Uno esperaría que acá se diera una señal distinta y que hubiera efectivamente responsabilidades políticas que se asuman. Acá hubo, como te lo dije en la primera parte, imprudencias graves en la manera en que abordaron el conflicto del intendente, del subsecretario Uvilla y también me parece de Hermes Soto, que son por un lado imprudencias y por otro lado extremadas ingenuidades. Esto de pensar y de creer que simplemente no habían cámaras porque nadie alcanzó a conectar el botón del on, del encendido de la cámara, es algo que desde el momento 1 era poco creíble. Y por lo tanto, si estamos en una institución donde el personal le miente a su director general y su director general no es capaz de darse cuenta de esas mentiras, bueno, me parece que estamos en un problema grave y que ahí debe operar responsabilidades políticas. Claro, porque hacer una limpieza, que se dice en este caso, ¿no es cierto?, poda muy grande, sobre una poda es muy difícil porque vamos a terminar ¿dónde? Porque este gobierno justamente al entrar corrió muy rápido de las antigüedades y salió mucha gente, pero vemos que las prácticas continúan. Exacto. Entonces, Matías, aquí el tema no se trata de ir cambiando nombres, sino que se trata efectivamente de ir cambiando protocolos, de ir cambiando modelos de enseñar, de ir cambiando modelos de actuar. Y si en este caso, te lo digo desde el día 1, los propios carabineros indicaban que no habían filmado, cuando tenían todos los medios para haber filmado, a mí me parece que desde el día 1 Carabineros debió haber criticado, haber sancionado, no haber esperado descubrir que además habían falsificado las pruebas. Se dio una señal equivocada y yo creo que las señales equivocadas deben asumirse con responsabilidades. Guillermo Ramírez, ¿queda herido políticamente para encabezar la institución Hermes Soto? A ver, yo creo que hay que poner las cosas aquí en perspectiva, porque se dice que le mintieron a Hermes Soto y que él no fue capaz de darse cuenta. Que le mientan no es culpa de Hermes Soto, es culpa de quien miente y eso están fuera. Y su capacidad de darse cuenta la tiene. Si en 72 horas supimos lo que había ocurrido, supimos que efectivamente habían agarrado las tarjetas de las cámaras de video y las habían destruido. En 72 horas.
Y estas personas están fuera de la institución. Entonces, la institucionalidad, digamos, la fiscalización interna, la forma de llegar a la verdad de lo que pasó al interior de la organización está plenamente vigente y funciona. Claro, siempre es mejor que en vez de 72 sean 48 horas, y mejor que 48 que sean 24, y mejor que 24 que sean 6. Pero a mí 72 horas me parece un plazo razonable para decir que la institucionalidad al interior de Carabineros en esta materia funcionó bien. Ahora, yo con esto no estoy diciendo de que el Carabinero esté todo perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Gajardo en que esto es gravísimo, hay que revisar los protocolos, ya no es un tema solamente de nombres. Me parece que hoy día hay un tema cultural al interior de Carabineros, porque ¿cómo es posible que un carabinero se atreva a vulnerar pruebas y se atreva a mentirle a su superior? Último minutito que me queda, que me gustaría que alguien del oficialismo me dijera si es que ve algún roce en estas 72 horas entre el papel o lo que representa Alfredo Moreno y lo que representa Chadwick Villa y los que están a cargo de la seguridad. Diciendo hoy día en la mañana Moreno, esto no es un problema de seguridad. Da la impresión de que han cada uno señalado distintos caminos, diferencias. ¿Ves alguna fisura en eso? Para nada. Aquí lo que ocurre es que cada uno de ellos cumple con un rol distinto. El ministro Chadwick tiene que preocuparse de la seguridad. Y el ministro Moreno tiene que preocuparse del desarrollo social. Y el presidente Piñera lo que ha dicho, y lo dijo hoy día también el ministro Chadwick en una entrevista en El Mercurio, ha dicho que no es posible el desarrollo social sin seguridad. Y mientras cada uno de los dos cumpla con su rol y defienda su ámbito de acción, esto va a funcionar. ¿Tú, Carlos, has visto roces entre estas dos palomas y halcones, si se puede decir? Te iba a poner esa referencia. A mí me parece que este es un típico caso de palomas y halcones y por lo tanto me parece que tal vez lo que puede haber es en definitiva una política de intentar garrote y zanahoria, ¿no? De tener fuerza por un lado y hacer señales, como decía hoy día en la mañana en una columna muy acertada Carlos Peña, simplemente buenismo. Yo tuve la oportunidad de estar en la 9ª región justamente en un encuentro que se celebró días previos a la presentación del Comando Jungla y me parece que el ministro Moreno efectivamente está muy bien intencionado. Pero esto no es un tipo de buenismo, esto no se soluciona, como decía en la columna Peña, con cenas de pan y vino. Aquí se necesitan gestos concretos, de autonomía, de reconocimiento, Peña un le montón da, de otras cosas. Peña le da durísimo a Moreno y lo que se representa a Moreno. Porque Peña no le cree, digamos. Porque Peña no le cree. Y porque no se leyó el plan Araucanía. Porque todo lo que él alega que no se está haciendo, se está haciendo. ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que esos planes, como dice efectivamente Fernando, vienen de antiquísimo. El año 2004 se firma el nuevo trato, que lo firma incluso el hoy día ministro Felipe Larraín, donde se establecen todas las cosas que hoy día se están volviendo a plantear. Y entonces lo que hay acá es una permanente desconfianza de que estas cosas no sean simplemente para ganar tiempo, sin que exista una real voluntad de que estos temas en los cuales hay bastante consenso, reconocimiento, cuotas, temas territoriales, etcétera, efectivamente se lleven a la práctica. Todo eso es verdad, pero es absurdo achacarle al ministro Moreno un problema que no tiene nada que ver, que es de décadas. Yo te estoy diciendo todo lo contrario. Yo tengo muy buena opinión de lo que está haciendo Moreno. Entonces yo le pediría a Carlos Peña que lea lo que está haciendo este gobierno y que le dé un poco de tiempo al ministro Moreno para que pueda desplegarse y mostrar de lo que es capaz. Fernando Pairicán, ¿el ministro Moreno queda desautorizado, queda herido en el ala para poder seguir planteando su camino? ¿O? No tengo mucho, siento como para poder señalar si quedaría. Pienso en el movimiento mapuche, en la familia del Peñi Muerto, la idea de unidad, de seguir adelante de la consolidación del trabajo político que ha venido haciendo el movimiento mapuche ya en los 80, con o sin injerencia del gobierno. Creo que hay un diálogo, el movimiento mapuche invita permanentemente a dialogar en torno a nuestros derechos colectivos, han autoforzado el reconocimiento del mundo indígena sin necesidad de las políticas del gobierno y por tanto creo que es momento tal vez de conversar también con esta importante construcción social y política que se está dando desde las finales de la década de los 80 con mayor fuerza a los 90, que responde al conjunto del cambio en América Latina sobre los movimientos indígenas y este desafío que hacen a la democracia inclusiva, a extender la mirada sobre la democracia, en la cual el movimiento indígena tiene mucho que decir y pensar para repensar la democracia, que es particularmente, lo dijo Licura Chihuahua, reconocer la modernidad que tiene que hacer el chileno sobre nuestros derechos sociales y políticos. Fernando Pairicán, Guillermo Ramírez y Carlos Gajardo, muchas gracias por estar esta noche en El Informante. Un tema tan delicado, tan todavía dinámico, nos falta conocer cosas, pero lo que está claro es que duele mucho la muerte de un ciudadano, de una persona un miembro de las comunidades mapuche, sobre todo en las circunstancias que ocurrieron los hechos. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta estará con nosotros el ministro de Economía, José Ramón Valente. Las cifras económicas hay que salir a explicarlas. ¿Hubo sobreexpectativas?
Hay gente que está complicada en lo que viene. Bueno, José Ramón Valente probablemente tiene respuesta para eso y para ver cómo se ve el escenario y el horizonte económico hacia adelante. Pausa y volvemos en el Informante. Estamos de vuelta en el Informante y la economía también se tomó la semana porque hay cifras, hay para algunos nubarrones hacia adelante. El gobierno sale a explicar, hay una minuta. Bueno, para eso hemos invitado a uno de los protagonistas de la semana que tiene mucho que decirnos al respecto. Nació en Santiago el 15 de septiembre de 1962, de ascendencia española. Su padre llegó a Chile desde Galicia y se dedicó al negocio de las ópticas. Tiene 3 hermanos y uno de sus tíos es el aclamado poeta español José Ángel Valente. Economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, Pablo Lorenzini fue uno de sus compañeros en la universidad. Fue asesor de los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos en reformas al mercado de capitales. Fue columnista y panelista radial. En 2013 fue el jefe del programa de Lawrence Goldberg y luego formó parte del equipo económico de Evelyn Matei. Autor del libro La rebelión del sentido común y la historia de un sueño y coautor de los 4 largos años de la nueva mayoría. Hoy en El Informante, el ministro de Economía José Ramón Valente Díaz. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Matías, ¿cómo gracias estás? por estar aquí. Bien, pues asiento, por favor. Muchas gracias. Era compañero del diputado Lorenzini, yo pensaba que... Me da la impresión de que puede haber pasado antes que yo por la FEN, el diputado Lorenzini. Pero le vamos a preguntar el miércoles en la Comisión de Hacienda. Él hace una gran labor ahí como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Se veía bastante mayor usted, por eso se lo pregunto. Claro. ¿Esperaba a 8 meses de instalado el gobierno tener que salir a explicar cifras negativas de la economía? Yo creo que las cifras, Matías, son positivas. Lo que llama la atención es que tenga que salir a explicar cifras positivas como si fueran negativas. Eso es lo que de verdad es sorprendente. Y por eso que yo dije en una declaración que nos había sorprendido en el sentido de que pensábamos que los números podían hablar por sí solos. Pero claramente siempre hay que estar enfatizando que las cosas están marchando bien. Sí, pero ¿cuáles son las cifras positivas? Uno ve el desempleo del 7,1, ve las proyecciones de la encuesta del Banco Central, uno ve en general despido. No, quiero ir poco a poco, pero sí. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la mejor cifra de hoy? Mira, partamos de la más macro a lo más micro, pero tenemos una tasa de crecimiento para este año 2018 de 4% proyectada. No hay mucha duda respecto de que probablemente ese va a ser el número. Tenemos, desde el punto de vista de empleo que tú mencionabas, un empleo que está mejorando sustancialmente en su calidad. La tasa de desempleo no ha caído todavía, va a caer, pero no ha caído todavía porque ha salido más gente a buscar empleo y porque hemos sustituido desde empleos que eran bastante precarios hacia empleos de más calidad. Pero si nos fijamos solamente en el empleo privado asalariado, aquel, ¿no es cierto?, que podemos decir que es el empleo de calidad, ese ha crecido sustancialmente durante el año. Fíjate que a la misma fecha de la última información que tenemos, el año pasado, se estaban destruyendo en Chile a razón de 40.000 empleos anuales en el sector privado. Hoy día se están generando 50.000 a la misma fecha. Hay 90.000 empleos más y eso incluye todos los cierres, todos los despidos. O sea, en el neto se están creando una diferencia entre menos 40.000 y más 50.000. Son 90.000 empleos en el neto. La diferencia, porque tú dices, mira, yo estaba destruyendo empleos en el sector privado, de empleos con hace un contrato, hace un año. Estaba despidiendo empleo a razón de 40.000 al año. Hoy día estoy generando empleo a razón de 50.000 al año. Entonces, eso cuadra con lo que uno ve en el comportamiento de la gente. Y ahí bajamos, ¿no es cierto?, un poquito más a la realidad de la gente. Porque otra de las Pero ese es empleo privado, asalariado privado. Exactamente. O sea, la persona que se emplea en una panadería, en un supermercado, con un contrato de trabajo. Las otras 2 categorías del empleo son empleo público. En algún minuto el año pasado estuvo creciendo muy fuertemente, pero es insostenible que el empleo público crezca a tasas de cerca de 20%. Como tuvo que estar casi creciendo esas tasas. No tenemos recursos para financiar, nosotros no podemos emplearnos todos en el sector público. Y lo otro que crecía muy fuerte también era el empleo por cuenta propia, que muchos de esos son empleos precarios. Otros no, pero muchos son empleos precarios. El cambio que ha habido es que estamos generando empleos de calidad y eso se va a empezar a notar con más fuerza en las tasas de desempleo a medida que pasen los meses. Usted dijo recién, cuando se refirió a los empleos asalariados privados, que son los empleos de calidad.
en la economía del siglo XXI, ¿esos son los verdaderos empleos que vamos a tener o que van a mandar, por así decirlo? ¿No va a ser los empleos por cuenta propia, en tecnologías, en emprendimientos? Porque lo otro suena más post-revolución industrial. Sí, no, porque tú puedes estar empleado, ¿no es cierto?, en un emprendimiento, con un contrato, puedes estar empleado en una economía del servicio. Por ejemplo, puedes estar algo que es de la nueva economía para nosotros los chilenos, es el turismo. ¿Sí? 25% de ese empleo mayor que estamos generando lo está generando el turismo. Pero déjame decirte una cosa. Perdón, pero el tú tienes part-time... razón. Sí. El emprendimiento es parte importante. Y ahí tienes un dato duro, súper relevante. Hay más de 100.000 empresas nuevas que se han creado durante los últimos 12 meses. Récord histórico desde que tenemos nosotros estadísticas respecto a ese tema. Entonces, tú dices, a ver, la gente dice, no le está llegando el crecimiento del 4% que claro. se refería a la gente. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, la gente en economía vota con sus decisiones. La gente, ¿no es cierto?, más que una encuesta, lo importante es ver qué está haciendo la gente. Y lo que vemos es que está creando empresas como nunca antes. La gente está yendo al supermercado, como la parte más básica, ¿no es cierto? Las ventas de supermercados están creciendo 4% en 12 meses, 7% en el último mes. Y otros elementos súper importantes, ventas récord de automóviles. Tú sabes, Matías, que el 60% de los automóviles se compra con deuda en Chile. Natural. La mayor parte de la gente que compra automóviles son gente de clase media en nuestro país. Para tomar la decisión de tomar una deuda, para realmente decir, me tiro a la piscina y me compro un auto y tomo esa deuda, bueno, tienes que tener una visión de que vas a tener un empleo estable y que las cosas van a ir mejor hacia adelante y no peor. Si no, no te tiras a la piscina. José Gregorio, expresidente del Banco Central, hoy día decano de la FEN, de la Facultad de Economía, en la cual usted hizo clases, y alumno, dice textual, no es normal que la economía crezca al 4% y el empleo al 0,4%. No es normal. ¿Por qué no me lo explica? ¿Qué es lo que sería lo normal y por qué existe esta anormalidad? Sí, te insisto, venimos de un periodo difícil y venimos de un periodo en el cual la economía estaba creciendo muy lento, donde se hicieron muchas reformas y estamos como ese atleta que se empieza a poner en forma. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las variables vamos a tener que irles dando tiempo para que se vayan ajustando. Pero parte de la razón de lo que ocurre eso es esta distorsión que te genera el gran crecimiento de los empleos por cuenta propia y el gran crecimiento que tuvo el empleo en el sector público y que están de alguna manera ensuciando la cifra. Por eso me gusta despejar esa cifra e irnos al empleo de calidad, que es aquel empleo de largo plazo, el con contrato, con seguridad social, que es el que se crea en el sector privado asalariado, y el empleo por cuenta propia, que tú dices que tiene que ver con emprendimiento, que es la creación de empleo. Perdón. Esos dos están muy dinámicos. Y no solo cuenta propia, hay un montón de emprendimientos que requieren trabajos part-time. Eso me imagino que también va a ser muy propio de la economía de aquí en adelante. No solamente el con contrato, que es perfecto, estupendo, da mucha seguridad social, pero va a haber otro que la gente se va a emplear 2 horas aquí, 3 horas allá, desde su casa, es decir, cambia totalmente la fisonomía del trabajo. Claro, pero eso podría ser perfectamente que sean con contrato igual, con contratos distintos, contratos ¿no es cierto?, con más flexibilidad en los horarios y que tú te puedas contratar 2 o 3 veces en distintos lados, pero es importante que haya una seguridad y que tú digas, mire, yo aquí no me empleé simplemente porque de palabra, sino que aquí estoy realmente siendo formal en mi contratación. ¿Y cuándo usted dice, esto es un atleta que se está poniendo en forma? ¿Cuándo se va a alinear? Porque lo que lo entendí yo de Gregorio es que había una suerte de descarrilamiento entre el crecimiento y el empleo. ¿Cuándo debiera volver a alinearse eso? Yo creo que eso ya se está alineando y por eso te doy esa cifra, ¿no es cierto?, de ese cambio tan grande que ha habido en la contratación de empresas. Pero además tenemos otro elemento súper importante en la economía para efectos del empleo de calidad, la inversión. La inversión cayó durante 4 años consecutivos. Nosotros planteamos una agenda muy agresiva pro inversión desde el comienzo del gobierno, con proyectos de ley, con estudios, con la creación de una oficina de gestión de proyectos sustentables, GPS. También hay elementos pro inversión en la modificación tributaria. O sea, el gobierno se planteó como una meta importante, relevante, el generar un shock positivo de inversión. Y lo estamos logrando, Matías. Cuando nosotros entramos al gobierno, las proyecciones de crecimiento de la inversión para este año eran, por el Banco Central, 3%. Hoy día tenemos 5% por el Banco Central y la inversión en el último trimestre conocido creció al 7%. Mañana, de hecho, tenemos cifras del tercer trimestre de este año y yo me imagino que, dadas las cifras que ya hemos conocido, van a ser muy positivas en inversión.
Porque las cifras recientes que hemos conocido nos dan cuenta de que, por ejemplo, las importaciones de maquinaria y equipo están creciendo en el orden de 40%. Y de ahí se en alimenta octubre. la cifra final. Y 25% y de ahí se alimenta la cifra. Sí, Entonces, ¿por qué te menciono la inversión? Porque la inversión va acompañada de estos contratos de largo plazo, porque la inversión genera, ¿no es cierto?, empleos de verdad de calidad. ¿Y de dónde se alimenta la percepción entonces de que estamos con malas cifras? Porque usted nos da cifras que son objetivas, no tenemos por qué no creerlas y da cierto alivio. ¿De dónde viene esto? Bueno, lo que pasa es que ahí de nuevo, obviamente uno puede tratar de generar un panorama malo aún con cifras buenas, por intereses, por una percepción, por una anécdota, por una cifra. ¿Aquí hay intereses creados de la fíjate oposición, por ejemplo? Yo te diría que una de las grandes cosas que ha logrado la humanidad en los últimos 200 años es que ha pasado, ¿no es cierto?, de la mitología, ha pasado en el fondo, las anécdotas a la ciencia, a los datos, a las estadísticas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar eso. Hay esta cosa de que decir, no, es que los datos son una cosa y lo que tiene la gente es otra. No, los datos se construyen a partir de lo que siente la gente. Por eso te decía yo que aquí es muy difícil decir, mira, la gente está viajando 15% más este año que el año pasado. Es un dato que no te había dado, pero los vuelos en Chile están creciendo dentro de Chile 15%. Las ventas de autos ya lo mencionamos. La inversión creciendo al 25%. Entonces es muy difícil decir, a ver, ¿cómo que no le está llegando a la gente? Si la gente está yendo al supermercado, se está comprando autos, está viajando más, eso es la gente mostrándonos, ¿no es cierto?, que tiene confianza en la economía y que se atreve a tomar decisiones que involucran riesgos si es que ellos eventualmente perdieran el trabajo. ¿Y de a dónde se alimenta la cifra que entrega el Banco Central, que corrige la proyección para el próximo año? Estaba en 3,7% a 3,5% el crecimiento. Es decir, este año 4, el próximo 3,5%. La curva es descendente. ¿De dónde viene eso? No es una curva descendente, es un dato que va hacia abajo, pero la curva es ascendente. El año pasado, en diciembre, la proyección para el 2019 era de crecimiento de 2,5%. De ahí subió y escaló. Depende de la base que pongamos. Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué te digo que es importante? Porque si tomamos en diciembre del año pasado, economía mundial, crecimiento 3,9%, se corrigió a la baja 3,7% hoy día. Latinoamérica, crecimiento 1,9%, se corrigió a la baja 1,2%. Chile, 2,7% se corrigió al alza al 4%. O sea, y después ha ido... Chile se ha corregido. Cuando uno lo toma en una perspectiva, ¿no es cierto?, y comparativa, Chile se ha corregido al alza, mientras Latinoamérica y el mundo se han corregido a la baja. En los últimos par de meses, ¿qué ha pasado? Claro, tenemos la guerra comercial, tenemos las elecciones en Brasil, tenemos, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con el dólar en Argentina, y eso ha generado una cierta sensación de que a lo mejor el mundo no está yendo tan bien y que podamos eventualmente no crecer. Este año no ha sido, porque dicen, en diciembre teníamos expectativas de 3,5, de 2,5 para el 2,5, y luego subió a hasta 3,7 y ahora la corrigen a 3,5. O sea, estos últimos meses hay ruidos, meses, y son esos que ha dicho usted. Exacto. Argentina, Brasil, la guerra China-Estados Unidos, eso es. Tal cual. E internamente nada hace ruido. Yo creo que al revés, lo que hay internamente es una confianza en que el manejo está siendo adecuado. De hecho, como te decía, ¿por qué vuelvo a insistir en el tema de inversión? La inversión es lo que nos da sustento a que no tengamos solamente un año bueno, sino que varios años buenos. A ti que te gusta el deporte, este es un partido de tenis a largo plazo. Estamos en el primer set, volvimos a estar en un Grand Slam, ni siquiera no clasificamos ni en las quali en los años anteriores, ahora estamos dentro del cuadro y estamos 5-1 ganando. Y yo veo en los diarios y la gente se pregunta, oiga, pero dejamos ir un juego. Estamos 5-1 ganando y estamos hablando de que dejamos ir un juego. Y este es a varios sets, como tú sabes, que son los Grand Slam, y nosotros como gobierno aspiramos a que Chile gane el Grand Slam, que sea el primer país en Latinoamérica que logre el desarrollo. Es un partido largo, son varios partidos y nosotros estamos 5-1 en el primero y con posibilidades de ganar el segundo set. Este partido es largo, pero esta pausa es muy corta. Volvemos con el ministro de Economía aquí en El Informante. Estamos de vuelta en El Informante, nos acompaña el ministro de Economía, José Ramón Valente. No es que me quiera quedar pegado en el empleo, pero creo que es lo que la gente más le influye, o sea, es lo que a la gente más le preocupa en el día a día, si mañana va a tener posibilidad de salir a trabajar. Ha habido cierre, el caso de FASA, una empresa que había sido vista como un imperio, una cosa muy grande en cada esquina, y despiden 500 trabajadores. En el sur hubo otros cierres, empresas simbólicas. Usted dice que el neteo no es preocupante. ¿Por qué no nos explica más detalle eso? Mira, la economía es mucho más dinámica de lo que uno cree.
Y por lo tanto las anécdotas, las cifras anecdóticas no nos sirven para conformar un panorama completo de la economía. Otra cifra te doy, Matías. Te he llenado de cifras. No hay problema. Perdona, pero así, ¿no es cierto? Pasamos, digamos, de la anécdota a la realidad. En un año normal en Chile se destruyen aproximadamente 1,3 millones de empleos. Eso es una economía normal para un país como este. Exactamente. Eso es la gente que rota, que sale, que la despiden, que se va, que cambia, se cierran empresas, abren otras empresas. Ya te decía, ¿no es cierto?, que se abren este año, estos últimos 12 meses, más de 100.000 nuevas empresas. Entonces, claro, vemos el cierre de una, vemos el cierre de otra, pero al mismo tiempo se están abriendo una cantidad importante de empresas, abriendo una cantidad importante de trabajo, y por lo tanto la gente que pierde el empleo en un lado, cuando la economía es dinámica, como la estamos viendo ahora, lo logra encontrar en otro. Y déjame bajar específicamente el caso que tú decías. Casi en días contiguos se anuncia la pérdida, el cierre de varios, creo que son 70 locales de farmacia o más. Son 500 empleos. 550 empleos. Bueno, al día siguiente se anuncia una inversión de una minera, una minera de Antofagasta Minerals, que dice que van a invertir 1.300 millones de dólares y anuncian que eso va a generar 3.000 empleos. ¿Pero cuándo? 6 veces. Ahora, a partir de marzo. 6.000, o sea, son 6 veces más que la pérdida. Tenemos proyectos mineros en el norte, digamos, también. Otro proyecto minero que va a generar 15.000 empleos nuevos. Tenemos un proyecto en Arauco que va a generar 4.000 empleos en construcción. Tenemos una planta en Renca de CCU que va a generar cerca de 600 empleos entre la combinación de empleos en construcción de una planta. ¿Y cuándo son todos esos? Todos estos que te estoy hablando son dentro de los próximos 3 meses. O sea, es muy dinámica la economía. Tenemos un catastro de proyectos que van a generar cerca de 12.000 empleos en los próximos 12 meses, ya sea en construcción o en comienzo de operación. Ese es el catastro que tenemos nosotros en GPS. ¿Y dónde están los problemas de la economía chilena hoy día, en la economía más micro, la que nos llega a todos nosotros en el día a día? ¿Dónde ve usted los atascos más relevantes? Mira, ¿en productividad? Los principales atascos que tenemos es que, si bien somos un país desde el punto de vista institucional muy estable, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, del manejo que estamos haciendo de la macroeconomía, yo creo que el ministro de Hacienda está haciendo una gran labor en términos de convencer a los inversionistas internacionales que estaban un poquito preocupados de que Chile va de vuelta a equilibrios macroeconómicos, pero nos hemos transformado en un país burocrático, en un país, ¿no es cierto?, que la misma OCDE nos califica como uno de los más burocráticos a la hora de hacer negocios, uno de los más burocráticos a la hora de hacer inversiones en nuestro país. Y por eso es que una de las prioridades que pusimos en el Ministerio de Economía cuando nos tocó llegar como equipo fue decir, este país tiene que tener estándares altos, pero a la vez, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz de cumplir con esos estándares en tiempos razonables y con seguridades jurídicas razonables. Y por eso formamos una serie de instituciones nuevas. Esta GPS que te menciono yo, Open es la otra institución que formamos, que es para eliminar, ¿no es cierto?, cuellos de botella, eliminar aquella regulación bastante antigua, atrasada, que no tiene mucho sentido. Pero también hay algunos problemas que la gente ve hacia adelante, pues algunos economistas me refiero. Por ejemplo, que hemos sido siempre un país, o hace tiempo, ya dejamos de serlo en realidad, súper equilibrados fiscalmente, responsables, que eso es una súper buena carta de presentación hacia afuera. Pero ve que, por ejemplo, en la reforma tributaria, que es de otro ministerio, y yo lo sé, no hay total claridad en cómo es el financiamiento al detalle. Y lo dicen economistas respetables, no necesariamente que estén en la trinchera política. Entonces, ¿hay certeza y responsabilidad de este gobierno de que hay que bajar o hay que acortar las brechas de gasto fiscal? Yo creo que sí, o sea, esa porque es un tema central, completa, digamos, de parte del gobierno. Fíjate que es importante. Tú dices que hay opiniones de economistas y son muy respetables, y yo creo que todos es los bueno el debate. Todos los ministros de Hacienda es bueno el debate, de anteriores. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, las opiniones del Fondo Monetario Internacional, y sobre todo tenemos la opinión de los cientos de analistas en todo el mundo que siguen la economía chilena. Acuérdate que cuando nosotros hablamos del mercado, en realidad el mercado se compone de cientos de analistas que son dueños de deuda o de acciones en Chile, ¿no? Y esos analistas votan a través de la compra o venta de los papeles. Si tuvieran desconfianza de lo que viene hacia adelante para Chile, estarían vendiendo básicamente la deuda chilena, diciendo que aquí hay algo. Y no es lo que ha ocurrido. En el fondo, el premio que nos cobran como país ha ido más bien reduciéndose en comparación con lo que ocurre con otros países emergentes. Chile ha ido ganando posiciones en relación al mundo emergente, y por lo tanto se ve que hay confianza en lo que puede hacer el gobierno. Pero déjame
de responderte, Matías, tú hiciste una pregunta muy interesante que es ¿cuáles son los desafíos? Yo te decía, un desafío desde el punto de vista del gobierno es hacer que esta economía funcione con menos cuellos de botella, menos trámite y los mismos niveles, los mismos estándares medioambientales, regulatorios, ¿no es cierto?, y de seguridad que queremos. Pero hay otro desafío también, un desafío grande que enfrentan muchas economías del mundo y es cómo dar este paso desde una economía que llamamos la vieja economía a la nueva economía. Cómo Chile se incorpora de lleno al mundo digital, cómo incorporamos a nuestras pymes a este mundo digital, a este mundo de plataformas. Ahí tenemos un tremendo desafío como país. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en que eso sea el caso, que Chile no se quede atrás, porque la verdad que está en la transformación que está viviendo el mundo entero con esta cuarta revolución industrial, que no nos podemos quedar atrás en ella y por eso que tenemos una serie de iniciativas en ese sentido. ¿Hay algún trabajo en común de economía con educación, por ejemplo? Porque a los niños más chiquititos hoy día tendrían que estar aprendiendo a programar, teniendo una relación muy directa con los sistemas computacionales, los códigos de lenguajes distintos, porque de lo contrario van a ser analfabetos al momento de salir al mercado laboral esos muchachos que están hoy día en la básica. Sí, hay programas, al Estado chileno le falta operar más en conjunto, al Estado chileno, digamos. Claro. Y es una de las cosas que nosotros desde Economía, digamos, estamos tratando de hacer, decir, mire, no queremos un Estado que opere como silos y como compartimentos de estanco, queremos un Estado que opere, ¿no es cierto?, como uno solo, como una unidad. Pero hay programas hoy día, y hay mucha claridad, de que tener alumnos instruidos en lo que es el lenguaje del futuro. Y el lenguaje del futuro son dos, el inglés y la programación. Y eso obviamente lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio. Pero se está trabajando en serio porque uno escucha y lee de otros países que hay, pero masiva, o sea, hay iniciativas muy masivas. En Chile no sé si estamos hablándolo, pero no sé si se está haciendo. Efectivamente, ¿pasa a la sala de clases de preocupación teórica, académica? Bueno, parte importante de la preocupación del Ministerio de Educación, aquí me estoy metiendo, digamos, sí, no me corresponde, no importa, Marcela Cuello, pero parte importante de la preocupación es la calidad de la educación y la calidad de la educación para que sea útil a las necesidades del país en el siglo XXI. Y esa utilidad pasa por lo que te decía yo, en los lenguajes del futuro que son el lenguaje de la programación y el inglés que es el lenguaje universal de la tecnología. Okay, y dejé para el final el tema le hablé de la reforma tributaria y cómo podía tener un efecto en la confianza internacional si es que no bajaba la deuda o el gasto fiscal. En la otra reforma, que es la de pensiones, porque esa se iba a pegar en el empleo. Ahora va a ser bien gradual, pero el 4% extra de ahorro que se exige de parte de los empleadores, naturalmente va a encarecer el empleo. Emplear a una persona va a encarecerlo, eso va a pegar directamente. Claro, mientras la gente perciba esos recursos adicionales como propios, y por eso la importancia de que vayan a sus cuentas individuales, menos pegan el empleo. Porque si tú lo percibes como propio, lo percibes como parte de tu remuneración, como parte de tu compensación. En cambio, si ese 4% fuera a tú no sabes dónde, lo percibirías como de otros y por lo tanto tú exigirías la misma compensación, exigirías la misma remuneración. Entonces el hecho de que se perciba como propio reduce el efecto sobre el empleo. Y el efecto sobre el empleo se ha calculado en toda la implementación, en varios años y en forma gradual, 50.000 personas, pero con un pic de 9.000 en un año. Ya te decía recién que la economía chilena destruye 1.300.000, crea más o menos 1.400.000, entre 1.400.000 y 1.600.000, o sea, estamos hablando de, dentro de lo que es la creación de empleo de un año en particular, un porcentaje relativamente bajo del total de empleo que se está creando. ¿Esa es la prioridad de este gobierno en materia económica o en materia social, sacar adelante esta reforma? ¿Y cómo la ve hacia adelante? Porque creo que van a tener que todos los ministros en patota a convencer, porque se ha visto del otro lado de la oposición que no les gusta mucho el fundamento de lo que está planteando el gobierno. Mira, Matías, la prioridad del gobierno es bastante clara. Y la prioridad del gobierno es que cuando haya terminado el gobierno, la mayor parte de los chilenos, voy a decir la mayor, por no decir todos, porque es siempre imposible todos, pero la mayor parte de los chilenos mire para atrás 4 años y diga, estoy mejor ahora que hace 4 años. La calidad de vida me aumentó significativamente. Estoy significativamente mejor. Chile es un país significativamente mejor hoy que hace 4 años atrás cuando se eligió este gobierno. Esa es la prioridad del gobierno. Y eso es múltiples reformas, no es una sola. Sí, no está bien, pero si se demora la tramitación legal de este proyecto, probablemente los jubilados no puedan decir en 1 año más o en 2 años más, estoy mejor que hace 2 años, porque si no está el pilar solidario aumentado en el 10% y sucesivamente que debiera crecer, no le va a llegar la plata. Entonces, el planteamiento de la oposición de separar el proyecto en pilar contributivo, mirémoslo después, pilar solidario, veámoslo ahora y financiémoslo ahora para que le llegue ahora a los jubilados,
va de acuerdo a lo que está diciendo usted, que la gente en 2 años más diga, pucha, qué bueno fue la aprobación de este sistema o de esta reforma. Claro, pero necesitamos una reforma integral porque necesitamos resolver los temas hoy día que van a pegar en el futuro. Al final es imposible pensar que en 30 o 40 años más le vamos a pedir a los que hoy día son millennials. Imagínate tú pidiéndole hoy día, ¿no es cierto?, a los millennials. Tú eres más joven que yo, pero mis hijos son millennials. Y imagínate pedirle a los millennials hoy día que en 30 años más estén ellos financiando con el 30% de su sueldo las pensiones de la gente. Eso es imposible. Si no hay ahorro, no van a haber buenas pensiones porque nadie va a estar dispuesto a, ¿no es cierto?, un impuesto personal de 30 o 40% para pagarle a los otros. Y por lo tanto, esto es realidad de Chile y realidad de todo el mundo. Y por lo tanto es importante aumentar la cantidad que estamos ahorrando para esa pensión y que eso vaya. No, por eso te digo pero no separar la tramitación y dejar para después el pilar contributivo, aunque no cambie, y ahora aprobar el pilar solidario. Bueno, ¿por qué? Porque políticamente van encadenados porque es una transacción política. Es que, de nuevo, aquí necesitamos resolver todas las cosas. Cuando tú empiezas a separar, a lo mejor resuelves una y la otra ¿no es cierto?, la dejas en el cajón del olvido y te olvidas que es importante. Y por eso ¿no es cierto?, importante mantener este proyecto. Pero como te decía, es este proyecto, es el proyecto tributario, es el proyecto de modernización que estamos haciendo nosotros, el Ministerio de Economía, con la creación de estas instituciones que son importantes para acelerar la inversión, para mejorar la productividad, porque al final el proyecto es que la gente sienta que su bienestar ha aumentado considerablemente al fin de los 4 años. José Ramón Valente, ministro de Economía, esta noche en El Informante. Muchas gracias por venir hoy. Encantado por la invitación. Gracias, ministro. Nosotros vamos a hacer una pausa, la última, y ya volvemos en El Informante. Muy buenas noches, don Carlos Gajardo. En su experiencia, ¿cómo debiera avanzar la investigación y cuáles son los desafíos legales que presenta este caso? Mire, yo creo que es muy importante el trabajo que hasta acá ha desarrollado la Fiscalía. Me parece una muy buena decisión que se haya nombrado un fiscal especializado en temas de derechos humanos para investigar este caso, que además rápidamente pudo determinar que efectivamente hubo destrucción de evidencia importante como son los videos. A partir de este hecho, creo que el caso se encamina efectivamente a ser tipificado, caratulado como un delito de homicidio y puede estar incluso en una tesis de homicidio calificado, toda vez que concurre la agravante de la alevosía, es decir, actuar sobre seguro. Me parece que hay que esperar con prudencia el resultado de lo que haga la Fiscalía, porque en definitiva hasta acá, y tal como lo hicieron en el caso Huracán, han sido capaces de darse cuenta de las graves falencias y los inventos en materia probatoria que ha hecho Carabineros.